Bien, buenos días. Vamos a comenzar esta comparecencia de valoración de la aprobación definitiva de los presupuestos para Canarias en el año 2022, agradeciendo la presencia de los medios de comunicación y diciendo algunas cuestiones relevantes sobre este hecho, ¿no? En primer lugar, que estos presupuestos significan los terceros en esta legislatura un instrumento clave para la seguridad institucional, política y económica de Canarias para el próximo ejercicio. No es fácil conseguir sacar cada año un presupuesto, basta ver otras comunidades. Agradecer el apoyo de los partidos que han dado su voto favorable a estos presupuestos, los partidos que apoyan al Gobierno, el Partido Socialista, Nueva Canarias, Sí Podemos Canarias y la Agrupación Socialista Gomera. Agradecer también la abstención de Ciudadanos, manifiesta también en el pleno de ayer. Y decir que en el debate final se han introducido y aceptado 66 enmiendas de los distintos grupos políticos que hacen también mejorar estas cuentas y que estamos ante un panorama que esperábamos poder sumar en el día de ayer también la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Será el próximo martes, pero que también introduce estos presupuestos partidas que están en esos presupuestos estatales. Estamos hablando de más de 9.000 millones de euros, ya lo hemos dicho, consolida el estado del bienestar. Estamos hablando de más de 160 millones de euros que aumentan las partidas en sanidad, 160 millones de euros que aumentan las partidas en educación, hablamos de 70 millones de euros que aumentan las partidas en los derechos sociales, también en la transformación digital, en todas las consejerías que aumentan de manera importante, con actuaciones diversas, con los mecanismos de recuperación y resiliencia, con una propuesta objetiva de ingresos, lo expondrá el vicepresidente y consejero de Hacienda. La prueba es los ingresos de este mismo ejercicio, que cumplimos las previsiones iniciales y que tienen como hoja de ruta los compromisos adquiridos en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, que es quien, junto al Plan Reactiva, que será convocado en las primeras semanas del mes de enero, hace que tengamos unos presupuestos que hacen que haya seguridad en Canarias para un año que está a punto de comenzar y que va a suponer también un reto para Canarias. He leído hoy en algún medio que son presupuestos para enfrentarnos a dos crisis. Ya veremos cómo camina el año 2022. Debe ser el año de la recuperación económica. Lo decimos en un momento difícil porque estamos ante la sexta oleada, en un momento en el que esta tarde habrá conferencia de presidentes y haremos propuestas concretas, pero que son presupuestos igual que hicimos en el año 2021. Ya daremos cuenta también de su culminación ejecutoria, que caminará en la consolidación de Canarias. Y acabo agradeciendo a todo el equipo de la Consejería de Hacienda y Asuntos Europeos y al vicepresidente y consejero de Hacienda el trabajo realizado, porque ha sido arduo, porque no es fácil, repito, conseguir sacar presupuestos en las comunidades autónomas, y acabo como empecé. Consolidan a un gobierno, consolidan a una comunidad, garantizan recursos fundamentales de inversión y del resto de los capítulos para las Canarias y los canarios, y creo que es una buena noticia hoy que estamos recibiendo noticias buenas de que algunos premios de la lotería están cayendo en Canarias. Esta tierra precisa también de que la suerte le acompañe. Nosotros haremos que las cosas caminen con trabajo y rigor, pero también que tengamos un poquito más de suerte que la que hemos tenido en los últimos años. Y doy la palabra ya al vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda. Gracias por la presencia. Y como decía el presidente, aprobamos anoche la tercera norma presupuestaria de esta legislatura, que, insisto, las leyes de presupuesto son muy importantes porque sin la norma presupuestaria la acción de la política pues se ve muy limitada, pero son además las leyes más difíciles de consensuar y de construir. ¿Por qué? Porque aquí todo el mundo se ve reflejado, todos los partidos que conforman la mayoría, pero también todas las políticas, porque en la ley de presupuesto se responde con recursos económicos a todas las políticas. Y yo creo que es una buena noticia para la sociedad canaria, para la economía canaria y para la estabilidad del Gobierno la aprobación de esta tercera norma presupuestaria. Como saben, los datos de una ley de presupuesto es un presupuesto con una previsión de ingresos y con una previsión de gastos. Y, por lo tanto, es cierto que el contexto determina la evolución de los ingresos y del gasto. Pero también tengo que decirle que el presupuesto del año 20 y el año 21, que estoy seguro han sido años más difíciles de lo que va a ser el año 22,
también era una previsión de ingreso y una previsión de gasto, y tengo que decirles que los antecedentes nos avalan. El presupuesto inicial del año 20 fue de 8.066 millones y captamos casi 800 millones adicionales y nos gastamos en torno a los 8.500 millones de euros. Y el presupuesto del 21 fue de 8.474 y hemos captado 2.000 millones de euros adicionales, y la ejecución está pendiente todavía de los últimos remates, pero estoy seguro que la ejecución presupuestaria superará los 10.000 millones de euros, cuando el presupuesto inicial era 8.472. De manera que nuestro presupuesto del año próximo, que solo ha recibido la crítica de que son irreales, desde luego yo sostengo, y con máximo respeto a los compañeros de la oposición, que si tuvieran que ganar la vida haciendo pronósticos, se morirían de hambre, porque todo lo que dijeron del año 20 no se cumplió, lo del año 21 tampoco, y yo creo que tampoco se cumplirán sus malos augurios del año 22, porque si se cumplieran no es que fuera malo para el Gobierno, que no sería una buena noticia, sería malo, y esto es lo más importante, para la sociedad canaria, porque estos presupuestos son respuesta en el ámbito competencial a la sociedad canaria. El presupuesto del 22 hace una apuesta para proteger los grandes servicios públicos, la sanidad, la educación, los derechos sociales y el resto de la estructura competencial. 9.098 millones, 7,37% más que el inicial del año anterior, sin duda ninguna 624 millones más. Es una cantidad muy importante. Y además lo hacemos sin tocar los impuestos, bajando el capital y los intereses de la deuda. ¿Cómo es posible que en un trienio trágico, 20, 21 y 22, con una caída de la economía sin precedentes en nuestra historia, sin tocar la fiscalidad, reduciendo capital e intereses de la deuda, tengamos presupuestos expansivos? Porque han sido los 3 presupuestos expansivos. Y yo se los resumo, porque este Gobierno, con el presidente a la cabeza, se ha peleado con España, Gobierno español, y con el Gobierno de Bruselas todos los días. Yo sé que no todo lo que hacemos trasciende, porque sería imposible, pero hemos hecho un esfuerzo extraordinario de defensa de Canarias ante las autoridades españolas y en las autoridades de Bruselas, porque estos recursos que nos permiten crecer muy por encima de la economía, muy por encima de los ingresos fiscales, han sido posibles por la captación de recursos de la Unión y la captación de recursos del Gobierno de España. Insisto, no se ve todo lo que hacemos porque trabajamos 14 horas al día y no puede trasladarse todo, pero una parte del esfuerzo que ha hecho este Gobierno el año 20, 21 y lo hará el 22 es para captar recursos, para que se respeten nuestros derechos, para defender la participación de Canarias en los esfuerzos que ha hecho el Gobierno de España. El mejor ejemplo, por ser un éxito sin paliativo, es los 1.144 millones que consigue Canarias, de 7.000 para toda España, con la cantidad en valores absolutos más importante de todas las comunidades. Y si esto fue relevante, conseguimos más autonomía para su gestión, que eso también ha facilitado el éxito, y hemos conseguido distribuir esos recursos entre pymes, autónomos y empresas, cosa que nadie ha podido concluir hasta ahora. Es decir, no solamente hemos captado más recursos, sino que la gestión está más que avalada con los datos que ya hemos hecho posible. Por lo tanto, el presupuesto del 22, para seguir protegiendo los servicios públicos, que aumentan un 7,5%, los sectores económicos que tienen un incremento presupuestario del 28% y las inversiones, que son un instrumento también para la recuperación, para el crecimiento, que aumentan un 17%. Por lo tanto, estamos ante una norma presupuestaria muy importante y que debe contribuir a la respuesta que la sociedad canaria necesita, insisto, de protección de servicios públicos, de ayuda a los sectores económicos y de recuperación. Y ahora viene los malos, la gente que piensa siempre en negativo. Nosotros hacemos todas estas previsiones siendo conscientes que tenemos un contexto que nos determina. El más importante es la pandemia. Ustedes me han escuchado desde el minuto 1, cuando parecía que teníamos controlado esto, que el riesgo de contexto, la pandemia, estaba en primer lugar. José Luis, que se ocupa de poner los pantallazos, pues hemos puesto siempre las variantes del COVID, la pandemia, como una incertidumbre para la economía global.
y desgraciadamente los peores augurios se parecen cumplirse y por lo tanto eso nos va a determinar. Es evidente que determina la economía canaria lo que pase con la inflación, con los costes de las materias primas, con los costes del transporte, es evidente, pero con esas previsiones hemos hecho presupuestos muy sensatos, muy rigurosos, 20, 21 ya hechos, probados, no previsiones, hechos probados demuestran el rigor con el que hemos manejado los recursos públicos y, diría yo, con la moderación y prudencia que debemos hacerlo, y ahí están los datos. Por lo tanto, un presupuesto que si tuviéramos dificultades, lo digo con claridad, para garantizar todos los ingresos, que yo creo que no, porque sepan ustedes que el 83% de los ingresos son transferencias de la Unión y del Gobierno de España, el 83% son transferencias de otras administraciones de presupuesto, el europeo ya aprobado y el español con un retraso de una semana, pero no va a haber dificultades para que se apruebe la próxima semana, y solo el 17% depende de la previsión de ingresos de nuestros recursos fiscales. Y les tengo que decir, y lo adelantaba el presidente, que los recursos fiscales del año en curso, la previsión de ingresos de los recursos fiscales de Canarias, en noviembre, falta el mes de diciembre, habíamos cumplido el 94,6% de la previsión de ingresos y nos queda un mes, que es diciembre, que es muy importante. Casi puedo afirmar, habrá que esperar una semanita, que vamos a cumplir al rajatabla con la previsión de ingresos. Y les pongo una comparación indiscutible. El año 19, año sin pandemia, presupuesto hecho por la anterior mayoría. Los ingresos de ese año a diciembre fueron del 93,58%. Estamos ya un punto por encima en nivel de ejecución de ingresos cuando nos falta un mes que el año 19, que fue de la otra mayoría conservadora y que no fueron capaces, y yo lo puedo entender, de cumplir la previsión de ingresos. Vamos a cumplir con la previsión de ingresos. Y si tuviéramos dificultades, lo hemos dicho en el Parlamento y se lo repetimos a ustedes, recurriríamos a la deuda. Porque esta comunidad es la comunidad menos endeudada, la que mejor condición tiene para negociar préstamos si fueran necesarios. Yo espero que no sea necesario y podamos garantizar en todas sus previsiones los ingresos del año 22 y cumplir, por lo tanto, con el presupuesto que hemos aprobado. Añado que captaremos también el año 22 recursos adicionales sobre el presupuesto inicial. De fondos europeos, mucho, porque solo hemos presupuestado de fondos europeos 500 millones de euros y van a ser muchos más los recursos que se añadan al presupuesto inicial. Pero ahora lo que toca era presentarles este presupuesto. Acabo agradeciendo mucho a la gente de los departamentos del Gobierno, porque este presupuesto se hace discutiendo con cada centro directivo y con cada departamento. Siempre los centros directivos y los departamentos quieren más, pero el presupuesto es el que puede ser llevando al límite nuestras capacidades responsablemente de ingresos. Yo creo que ha habido un buen trabajo en los centros directivos. Agradezco muchísimo el trabajo del Departamento de Hacienda, especialmente del viceconsejero Fermín Delgado y su equipo, del director general de presupuesto, que le vamos a poner un pisito, porque es que dedica la vida entera con rigor y con buenas maneras a ese trabajo, a la intervención y su equipo, al departamento en su conjunto, a los 4 grupos parlamentarios que soportan al Gobierno, a la gente del Parlamento que ha hecho un gran trabajo, me refiero a los staff del Parlamento y también de los grupos parlamentarios que son los que tienen que hacer el día a día. Tercer presupuesto para enfrentar la peor etapa de nuestra historia reciente, sin duda ninguna, en tiempos de paz la peor etapa que hayamos vivido y poniendo en valor el autogobierno. Hoy Canarias tiene una capacidad de gobernar nuestros intereses que se expresa en un presupuesto que de entrada son 9.098 millones, pero que serán bastantes más al final del año 22 para responder a un momento crítico con las grandes tareas que el autogobierno nos marca. Por lo tanto, mucho agradecimiento a la gente que ha hecho posible que lleguemos hasta aquí y al presidente que tiene también la paciencia y la mano izquierda de lidiar con todos nosotros, que no es fácil tampoco, porque somos 4 partidos y 4 partidos son un montón de partidos. Uno solo es mucho, 4 son multitud. Pues muchísimas gracias.
Si hay alguna pregunta que quieran realizar. Sí, yo quería dos cositas para el presidente relacionadas con la pandemia. Antes decía que la reunión de esta tarde van a presentar propuestas concretas. No sé si nos puede adelantar un poquito cuáles son esas propuestas. Y después también saber si ya se ha presentado finalmente esa solicitud a la justicia para que el certificado COVID sea por fin obligatorio. Hoy tenemos una conferencia de presidentes que creo que era necesaria y espero sea productiva y que haga que, igual que tuvimos muchísimas en muchos domingos, de ahí salgan conclusiones a compartir entre todas las comunidades. Como sabe, el formato es presentación del presidente del Gobierno y luego hablarán los presidentes autonómicos en un tiempo tasado y en el turno que le toque a Canarias valoraremos la situación de Canarias, que estamos en una sexta oleada con datos crecientes, que doblegaremos, pero estamos en estos momentos con datos crecientes, en unas islas más que en otras, y plantearemos algunas propuestas que queremos compartir, que creo que son de sentido común. Tal y como tenemos los datos, parece que el uso de la mascarilla debiera ser obligatoria, los interiores y exteriores. También haremos alguna propuesta para que haya una coordinación que nos permita el que, por ejemplo, en horarios nocturnos, en los lugares que estemos peor, poder restringir el movimiento entre la 1 y las 6. Nosotros lo pedimos en su momento al TSJ y no nos lo avaló. Hay que compartir que esa medida, si es necesaria, en las comunidades que estén peor, se pueda arbitrar. Por supuesto, presentaremos una propuesta y es que haya fondo COVID en el año 22 para responder a la crisis sanitaria y a la económica, y Canarias siempre es de las más afectadas o la más afectada, porque esto lleva consigo el restringir movimientos y vivimos del turismo y de los servicios, y junto a ello también que tengamos un estocaje suficiente para las dosis terceras de refuerzo para quienes tienen ya la pauta de vacunación completa. Serán algunas de las propuestas y también escucharemos al resto de las comunidades. Y con respecto al certificado obligatorio, como saben, ya la orden está establecida. El lunes fue presentada por el consejero en el Consejo de Gobierno y se presentaba de manera inmediata. Creo que en el día de hoy, después del trabajo hecho en el día de ayer, llegará al TSJ y espero que en 78 horas, si no me equivoco, pueda responder el Tribunal Superior de Justicia. Hay algunas medidas que exigen ratificación judicial. Mañana hay Consejo de Gobierno, va a ser largo, tenemos muchos asuntos, trataremos la evolución de la pandemia, llevaremos los datos actualizados. Y también, tras la reunión de hoy, que creo que, repito, es necesaria, de presidentes autonómicos, llevaremos también medidas y al acabar el Consejo de Gobierno la trasladaremos a la opinión pública. ¿Más preguntas? Gracias. Pues muchas gracias.